Bienvenidos a El Intercambio. Hoy nos sumergimos en una de las preguntas, yo diría, más complejas de la política internacional, la justificación de las acciones de poder. Concretamente, ¿cuándo? Si es que alguna vez, ¿tiene una nación poderosa el derecho de actuar por su cuenta, ignorando las reglas y normas que, supuestamente nos gobiernan a todos? Y esta no es una pregunta abstracta para nada. Surge de una reflexión muy aguda del doctor José Antonio Cisneros, quien nos plantea una distinción que me parece clave: actuar basándose en lo posible versus actuar frente a lo inevitable. Mi postura de partida, para ser claro, es que la estabilidad global, por frágil que sea, depende de un orden basado en leyes. Actuar sobre meras posibilidades es, en mi opinión, abrir la caja de Pandora de la anarquía. Y yo por mi parte voy a argumentar que en el ajedrez geopolítico del siglo XXI, el pragmatismo no es una opción, es una necesidad. La defensa proactiva de los intereses nacionales es la primera obligación de un líder. Esperar a que una amenaza pase de ser posible a inevitable es un lujo que puede costar la soberanía o incluso la existencia de una nación. Bueno, permíteme entonces plantear mi caso. El sistema que se creó tras la Segunda Guerra Mundial, con las Naciones Unidas y todo su andamiaje legal, no fue un acto de ingenuidad. Fue la conclusión lógica tras dos guerras que devastaron el planeta. El objetivo era simple y a la vez revolucionario: superar la ley de la jungla, donde la fuerza es el único argumento. La analogía del vecindario que usa el doctor Cisneros me parece perfecta. Para que haya paz, todos, especialmente el vecino más rico y fuerte, deben respetar las reglas de la comunidad. Si el más poderoso empieza a construir muros en el jardín del vecino porque posiblemente algún día le moleste el ruido, pues todo el sistema se viene abajo. La justificación de Rusia para invadir Ucrania es el caso de estudio de este peligro. La mera posibilidad de una futura adhesión a la OTAN se usó como pretexto para una agresión brutal. Y el resultado no fue mayor seguridad para Rusia, sino todo lo contrario: una OTAN más grande y unida, con la incorporación de Finlandia y Suecia. El principio para mí es claro: la soberanía territorial no es negociable, y es la piedra angular de la paz. Entiendo el atractivo de esa visión. De verdad que sí. Es un ideal noble. Pero, seamos honestas, choca de frente con la realidad de un mundo que no opera con la lógica de un vecindario pacífico, sino con la de una arena de gladiadores. En esa arena la pasividad no es una virtud, es una sentencia de muerte. La distinción que hace el doctor Cisneros entre lo posible y lo inevitable me parece un ejercicio intelectual fascinante, pero en la sala de situación de un gobierno es un lujo inasequible. Un líder no puede decirle a su pueblo: decidí no actuar ante esta amenaza creciente porque, aún no era inevitable que nos atacaran. Su deber es neutralizar amenazas plausibles antes de que se materialicen. La fuente misma reconoce que hay actores que no respetan las reglas. Rusia, desde su perspectiva, nos guste o no, actuó frente a lo que percibía como un cerco existencial posible. Yendo a otro ejemplo del material, si una potencia como Estados Unidos ve la posibilidad real de que un rival como China establezca una base militar en Groenlandia, controlando rutas marítimas y recursos estratégicos, ¿debe esperar a que los barcos chinos ya estén en el puerto para reaccionar? Esperar a lo inevitable es, en la práctica, aceptar la derrota. Dices que el orden internacional es un ideal, pero olvidas que ese ideal, con todas sus imperfecciones, ha sido el pilar que ha evitado una tercera guerra mundial por casi 80 años. Nos ha ahorrado un conflicto directo entre potencias nucleares. ¿Es eso poca cosa? Desmantelar ese sistema, por muy frustrante que sea a veces la burocracia de la ONU, es apostar por un regreso a la era de los imperios en conflicto permanente, una era que ya sabemos cómo termina: en ruinas y cementerios. ¿Paz para quién? Pregúntale a los vietnamitas, a los chilenos en los 70, a los iraquíes en 2003, si vivieron en una era de paz idealista. Ese orden que describes siempre ha sido selectivo, siempre ha servido a los intereses de quienes lo diseñaron. El propio texto de Cisneros nos lo recuerda al hablar de la Guerra Fría, cuando era, y cito, perfectamente factible a un país favorecer a un candidato en otra nación o directamente colocar a un títere para proteger sus intereses. Eso no suena a respeto por la soberanía.
El pragmatismo y la injerencia no son una desviación reciente, han sido el aceite que ha mantenido en marcha la maquinaria del poder desde el día 1. Pretender que existió una edad de oro de respecto a las normas es simplemente ignorar la historia. Pero hay una diferencia fundamental. Reconozco la hipocresía y las operaciones encubiertas, por supuesto. Pero la norma explícita, la línea roja que casi nadie se atrevía a cruzar abiertamente, era la anexión territorial por la fuerza. La respuesta internacional a la invasión de Kuwait por parte de Irak en el 90 fue la reafirmación de esa norma. Lo que tú defiendes, esta lógica de la acción preventiva basada en lo posible, borra esa línea roja. Le da un cheque en blanco a cualquier potencia para redibujar el mapa a su antojo. Si aceptamos el argumento de Rusia hoy, mañana China podría usarlo para invadir Taiwán o cualquier otro país contra su vecino bajo el pretexto de una amenaza posible. Es el desmantelamiento total del principio de soberanía. Yo creo que la pendiente resbaladiza es la inacción. Volvamos a la analogía de la olla caliente que propone el doctor Cisneros porque es muy potente. Lo inteligente no es esperar a tocar la olla y quemarse la mano, cuando el daño es inevitable. Lo inteligente es actuar con cautela ante la posibilidad de que esté caliente. Usar un guante, tocarla con cuidado. La acción preventiva en geopolítica es ese guante. Es la prudencia. Pero es que esa analogía es peligrosamente simplista, y ahí es donde no estoy de acuerdo. En geopolítica no solo tienes dos opciones, tocar la olla o no tocarla. Tienes docenas de opciones diplomáticas y estratégicas. Puedes usar un termómetro para medir la temperatura, eso es inteligencia. Puedes poner una señal de advertencia, eso es diplomacia disuasoria. Puedes hablar con el cocinero, eso es negociación. La acción preventiva que tú describes no es usar un guante, es entrar a la cocina y destruir la estufa porque podría haber una olla caliente sobre ella. Es una reacción desproporcionada basada en una especulación. Y mientras tú buscas el termómetro, pones señales y negocias con el cocinero, tu rival ya se comió la cena, rompió el plato en tu cabeza y le prendió fuego a tu casa. En el mundo real, el tiempo es un factor crítico. La ventana de oportunidad para neutralizar una amenaza no permanece abierta para siempre. Esperar a tener una certeza del 100% es un error estratégico fundamental. Es invitar al desastre. El cálculo que debe hacer un líder es sopesar los riesgos. El riesgo de actuar versus el riesgo, a menudo mucho mayor, de no hacer nada. ¿Y quién hace ese cálculo? ¿Quién decide que la posibilidad es lo suficientemente real como para justificar una guerra? El mismo país que se beneficiaría de esa guerra. Es un conflicto de intereses gigantesco. Nos lleva directamente al tema de la responsabilidad de la nación hegemónica, del actor más poderoso. Cuando Estados Unidos, el principal arquitecto de este orden de posguerra, amenaza con adquirir Groenlandia, por las buenas o por las malas, como describe la fuente, no está siendo prudente. Está actuando como un matón y legitimando la ley del más fuerte. Pero ¿cuál es la alternativa? Si la responsabilidad principal de un gobierno es proteger a sus ciudadanos e intereses, no puede permitirse el lujo de estar atado de manos por unas reglas que sus adversarios, llámense Rusia o China, ignoran cuando les conviene. Lo que llamas actuar como un matón, yo lo llamo adaptarse a la realidad del tablero. Si tus competidores están haciendo trampas, ¿sigues jugando según el manual hasta perder la partida? Eso no es tener una alta moral, es ser ingenua, es un suicidio estratégico. Pero al hacer eso, al rebajarte a su nivel, destruyes tu mayor activo a largo plazo, la legitimidad. Te conviertes en un poder imperial más. Y la historia nos enseña, como bien insinúa el doctor Cisneros, que los imperios que se basan únicamente en la fuerza bruta terminan colapsando bajo su propio peso. Generan tanta resistencia, tanto resentimiento, que eventualmente se vuelven insostenibles. El poder duradero no viene de la capacidad de imponer tu voluntad, sino de la voluntad de otros de seguir tu liderazgo porque creen que el sistema que propones es, en última instancia, justo y beneficioso para todos. Me parece que confundes la legitimidad con la popularidad. La historia también está llena de imperios que primero impusieron su orden por la fuerza y luego escribieron las reglas para justificarlo y hacerlo legítimo. La legitimidad, a menudo, es una consecuencia del poder, no su prerequisito. Una líder no puede priorizar la opinión de la comunidad internacional sobre la seguridad tangible de su propia población.
Si asegurar recursos vitales en Groenlandia previene una crisis futura o una dependencia peligrosa de un rival, esa acción, aunque controvertida, podría ser la más responsable que pueda tomar por su gente. El mundo real exige decisiones difíciles, no una adherencia ciega a normas que ya no son universalmente respetadas. Al final, este intercambio parece subrayar una tensión que no tiene fácil solución. ¿Deben los principios universales del derecho internacional ceder ante el interés nacional inmediato? Yo sigo convencido de que abandonar un orden basado en reglas, por imperfecto que sea, a cambio de un pragmatismo descarnado es un camino directo a un mundo más peligroso e inestable para todos, incluyendo para la propia potencia que cree estar actuando en su propio interés. La fortaleza a largo plazo no reside en la fuerza, sino en la autoridad moral de un sistema predecible. Y yo creo que nuestra discusión resalta el eterno y, yo diría, necesario choque entre el idealismo y el realismo. Mi conclusión es que si bien un orden normativo es un objetivo deseable, ignorar la naturaleza competitiva y, en el fondo, anárquica del sistema internacional es un error catastrófico. Una gran potencia no solo puede, sino que debe ser proactiva ante amenazas posibles, porque en el gran tablero de la geopolítica, el costo de la inacción, de esperar a que el peligro sea absoluto e inevitable, es casi siempre mucho mayor que el costo de una acción decidida y preventiva. El análisis del Dr. José Antonio Cisneros, con su distinción entre lo posible y lo inevitable, nos obliga a mirar más allá de los titulares y a cuestionar las justificaciones que dan forma a nuestro mundo. Queda para quienes nos escuchan reflexionar sobre el delicado equilibrio entre los principios que aspiramos a defender y el poder que se necesita para sobrevivir en una era de creciente incertidumbre.